¿qué te lleva a la paz? Y no me refiero a la ciudad de La Paz. Les quiero compartir cuál ha sido mi reencuentro con la paz. Cuando era chico no solamente era uno de los más traviesos, siempre quería comprender cómo funcionaba el mundo. Y no paraba de preguntar a mi padre, a mi madre, en busca de respuestas. Por eso quizá el primer regalo que haya recibido fue un diccionario. Recibí de mis padres y de mi pequeña hermanita un amor inconmensurable, hasta que llegó un momento en el que no todo iba tan bien y me encontré con esa palabra violencia. Me encontré con la violencia en los juegos. Llegada una Navidad, uno de mis abuelos me regaló una metralleta. Claro, mis dos abuelos fueron a la guerra, pero no comprendía eso de que había que matar para jugar, o había que jugar matando. Y en el colegio conozco lo que es el bullying, no solamente otros compañeros, sino también que lo experimento. Y me doy cuenta que esto se va normalizando. Pero en ese momento no sabía ni siquiera cómo se escribía bullying o por qué la violencia era parte de los juegos. Y entonces encontré a alguien que terminó siendo un mentor para mí. Le puse Jethro por el nombre de la banda Jethro Tull. Y Jethro, encargado de los uniformes en ese entonces, me daba una tarea, con amenaza incluida. Todas las semanas me prestaba un disco de vinilo que debería devolver al día siguiente. Y el ritual era llegar a casa y poner la aguja del vinilo en el surco. Y entonces no solamente llegaba la música, sino que empezó a través de las letras millares de historias a fluir en mí. Empezaron las historias y se abrió esa puerta hacia la palabra. No era solamente la música, era el poder de la palabra. El poder de la palabra que luego me había llevado a la poesía, a descubrir no solamente la magia del verso. Pero claro, teníamos a la violencia y no faltaba quien organizaba las peleas. Hasta que me llegó el día y hastiado tuve que aceptar la mía. Llevé a mi pequeña hermanita, la embarqué en la góndola y fui a ese circo montado por algunos compañeros y compañeras. Y al finalizarla, pues llegué a casa con el rostro magullado y con la polera llena de sangre del oponente. Guardé esa polera durante varios meses como señal de victoria. Y es entonces que me di cuenta que sentí un profundo asco hacia la violencia, que no era parte de mí, pero necesitaba encontrar el camino para desintoxicarme de ella. Y todos los discos y las palabras gentiles de mi madre, que me decía, las flores son en vida, cada vez que lo observaba con sus alumnos, ¿por qué tanto amor? Porque la palabra es gentil. Y me preguntaba, algo que me dijo tiempo después un colega, ¿puede más una rosa que un martillo? Pero no entendía nada de eso. Y antes de salir del colegio, tuve la oportunidad, sin saber todavía lo que era el periodismo, de entrevistar a Ian Gillan, vocalista de Deep Purple. Ahí empezó mi camino hacia mi segunda casa, que sería justamente el periodismo. No encontraba todavía mi voz, pero me iba nutriendo de música, de poesía. La palabra educa. Iba comprendiendo que no era suficiente y entonces me acordé que mi madre, antes de salir como profesora en Sucre, iba a estudiar visitando el psiquiátrico, un lugar maravilloso. Y me preguntaba por qué era tan maravilloso, dónde estaba la magia. Y cuando fui por vez primera comprendí que la magia radicaba en esos seres que estaban encerrados o que sufrían enfermedades mentales. Y ese fue el inicio de la palabra que arde. Comencé los talleres de terapia ocupacional con Mentaliza Alma y ese fue el camino
que me llevó hacia las cárceles en Guatemala, en Chile, en Bolivia. Y cuando pasas 10 controles y los policías te dejan y te ven detrás de las rejas y te encuentras en un círculo con la Mara, no tienes mucha certidumbre de si vas a salir de una pieza. Pero al final de la jornada, cuando se rompe el hielo y te das cuenta que latimos, que sentimos, la palabra cura. Y terminamos compartiendo no solamente los versos, sino también una torta hechos por ellos. Y estar con la Mara, permítanme decirles, no es ningún chiste. Creía que era no solamente privilegiado, que ya había hecho mis primeras armas, hasta llegar a casi un cuarto de siglo, trabajando no solamente en el psiquiátrico, sino en cárceles de diversas partes del mundo. Y recibo la bendición de poder ser editor, porque podar la exuberancia, cortar, editar, es un gran privilegio. Y un libro, para muchos, es como un hijo. Todo ese proceso me llevó a parte de la sanación gracias a la palabra. No era un trauma, pero todavía tenía la asociación de los mediodías con el noticiero. Y así como hay buenas noticias, pues también hay malas noticias. Y hace 1009 días sucedió una invasión. Rusia invadía Ucrania. Sin pensarlo dos veces, escribí a 4 medios para los cuales colaboraba en Alemania para ser parte de los equipos que ya en ese momento estaban prácticamente formados y estaban rumbo, si es que no estaban en la tierra invadida. Entonces toqué las puertas, porque es algo muy diferente ser columnista que reportero de guerra, al medio para el cual colaboraba justamente como columnista. La directora, tras una noche sin dormir, me dijo: no logro comprender por qué quieres ir a ofrendar tu vida en caso de que pase algo por informar. Y la respuesta fue muy sencilla. Fue el llamado al deber. Ingenuamente creía que un psiquiátrico, que varias cárceles y que cuarto de siglo eran suficiente, pues no tenía idea todavía a lo que me enfrentaba. El primer temor, que se traduce en un cierto terror, es cuando el propietario del periódico me solicita una carta en la cual redacte que si yo moría en campo de batalla, el periódico no era responsable de mi muerte. Y fue una sensación, por primera vez, de abandono absoluto. Llegó después de varios trámites que esperaban otros trámites, porque la preparación para la guerra es larga y tensa, y hay que estar en buen estado, tanto mental como físicos, y ya ven. Pero llega la acreditación del Ministerio de Defensa de Ucrania y no queda mucho tiempo. Queda preparar un equipo que iba a recibir el material, cámara, objetivos, laptop, cómo iba a hacer los videos, enviar los reportajes para 2 meses, que terminó siendo un menor tiempo. El recorrido fue desde München, atravieso Polonia, volando desde Jerschow hasta la ciudad fronteriza de Przał, que es el punto en el cual, dentro de estas cavilaciones y reflexiones de preguntarme hacia dónde me dirijo, soy el último pasajero, y al bajar había un voluntario que, sin saber quién era, me esperaba para llevarme a que me sellen el pasaporte. Mientras atravieso la frontera, veo a millares de mujeres, niños y ancianos esperando un bus que los llevaría a un rincón incierto de Europa, una pequeña torre de Babel. Centenares de voluntarios, pero a mí me tocaba ingresar, no salir. Y al ingresar con un equipo de 15 a 16 kilos, mis meniscos
empiezan a sufrir, tiempo después reventarían, me quedaría 6 meses sin caminar, pero eso vendrá después. Y camino 6, 7 horas cuando mi cuerpo no puede más y aparece un voluntario que llevaba 15 horas manejando prácticamente ininterrumpidamente. Y me pregunta, ¿estás seguro que quieres ir? Podemos hacerlo mañana y le pido por favor que vayamos. Es la última carrera y recuerdo perfectamente la llamada de su esposa cada 10 minutos con la risa o llanto de su niño para mantenerlo despierto. Cuando bajamos del coche, era un júbilo enorme para él el haber cumplido esa primera misión. Yo apenas empezaba mi infierno. Me recibieron las alarmas, y las alarmas no son otra cosa que sirenas que te advierten del ataque de misiles. El segundo día, 5 misiles llegan a Lviv, de los cuales 3 impactan en esferas que contenían combustible. Soy el segundo reportero de guerra que llega, gracias a mi asistente y chofer, que esquiva 3 controles. Y me doy cuenta de la limitación, porque no importaba si eran 3 o 4 idiomas los que podía utilizar de mediana manera, no servían esos códigos en ese lugar, en esa cultura. Me sentía mudo. La palabra se enmudece. Y es ahí cuando me doy cuenta que el monstruo de la guerra tiene 1000 cabezas. Y tal cual una película de acción, un vehículo se detiene a toda velocidad, frenando delante de nosotros, esto ya en Kiev, y bajando sujetos en jean y en chaqueta con armas visibles para solicitarme mis credenciales. Lo irónico de esta situación es que a pesar de las credenciales no les interesaba, porque supuestamente para ellos parecía un tipo raro y pensaban que era un espía. Me obligan a borrar todas las fotografías, pero no solamente eso, sino también las de la papelera, es decir, del basurero. Tras vaciar el basurero no tenía material alguno y logré ocultar mi celular, con el cual había tenido algunas fotografías que me sirvió para enviar el material a los diferentes medios que estaba colaborando. En el tren se va la luz, se bajan las cortinas pesadas y uno viaja en la oscuridad por el temor de recibir un ataque sorpresa. Y al llegar a la última estación debía darme prisa por el sencillo hecho de que los militares salían a hacer lo que llamaban limpieza, es decir, a matar a cualquier individuo desconocido. Sentía las palpitaciones en toda la calle desierta. Y al llegar a la estación, escucho a unos niños y me doy cuenta que en sus risas hay luz. La palabra ilumina. Me acuerdo de mi pequeña hermana y esas memorias que pasan me llevan a generar soluciones, pero estoy en el tren y de repente, tras 4 o 5 horas, casi a 40 grados de temperatura, me escucho revisando las entrevistas, las notas, versos incompletos, y me escucho susurrando incoherencias. Estoy divagando. Me siento mudo. Llego a la estación y en los pocos lugares donde se habilita internet, recibo unos mensajes de gente querida, pero también de colegas. Y una amiga librera me propone una locura que empezamos a planificar sobre la marcha. Y no era otra cosa que comprar libros para niños que se iban o huían de Ucrania. Tenía poco tiempo y decido encontrar una librería exclusivamente para niños, lo cual ya era una misión
Yo ya estaba con un principio de neumonía, estaba con fiebre y sucedía que con las alarmas me levantaba casi desnudo, sin saber dónde ir, esa sensación de no saber a dónde ir. Y empiezas a conocer esa locura y me acuerdo del Gregorio Pacheco, del psiquiátrico. Pero debo llegar al objetivo. Compramos los libros y con 2 voluntarios decido que vayamos a la primera estación de tren a la cual había llegado, a la estación de tren de Lviv. Con casi 200 libros, la condición era que sean de autores ucranianos y que sean los libros más bonitos posibles. Con lo cual los padres tenían una reacción no muy buena porque creían que los estábamos vendiendo o que íbamos a hacer un trueque. Hasta que los niños se dieron cuenta, gracias al trabajo de los voluntarios que hablaban en su idioma, que podían regalar, que podían llevarse un libro de forma gratuita. Y entonces se corre el rumor en toda la estación. 3 horas después, quedaban un puñado de libros. Y había un pequeño a quien observaba, un pequeño de 7 años, 8 si acaso. Y llevaba como media hora observando de forma pasiva a los demás niños hasta que le comento a una de las voluntarias que por favor le diga que si quiere se puede llevar 2 libros, pero que se van a acabar. A los pocos minutos regresa y me dice, su respuesta fue, ¿ves allá? Señalándome a una señora que tenía el celular en su hombro, rodeado de 3 niños que eran sus hermanitos y de 4 bolsas donde tenía su vida entera. No puedo llevar más peso. Ese momento fue, sin duda alguna, el momento más oscuro de toda mi existencia. Ver a un niño de 8 años convertirse en un hombre y tomar decisiones de un hombre que encuentra la paz sacrificando algo por los suyos. Y me detengo a reflexionar en lo privilegiado que era, en lo que la palabra me había regalado, en que había podido sanar gracias a la palabra, lo que tanto quería de chico con la violencia. Y me doy cuenta que me había permitido ayudar a sanar a otros y que la palabra cura. Aprendí que no hay límites cuando queremos utilizar la palabra. Y para mí, la paz viene desde la palabra, la encuentro en la poesía. Pero hoy, que estamos a un clic de la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo llegamos a la paz? Independientemente de todo lo que arrastramos, envidia, malicia, arrogancia, petulancia, egoísmo, el yo y el yo, ¿dónde queda el otro? La palabra es luz, la palabra sana, y aprendí que la paz no tiene precio, pero cada uno de ustedes sabe cómo encontrar su paz y compartirla con el otro. Gracias.